distintos actores sociales. Valor que ya decíamos la otra vez que es relativo a la posición de cada actor social en el proceso de producción social. Pero vale la pena, ahora que estamos en el momento normativo, precisar un poco mejor de qué depende el valor de un problema. Entonces aquí tenemos a lo menos 3 criterios que nos ayudan a precisar el valor de un problema. Primero, un problema de alto valor es aquel que tiene nudos críticos comunes a muchos otros problemas. Porque quiere decir que es un nudo de ramificaciones causales sobre muchos otros problemas. Y eso es un indicio de que ese es un problema de alto valor. Segundo, por la receptividad que tiene la población respecto a la solución de ese problema, a las formas de enfrentar ese problema. Y tercero, por la potencialidad de acumulación de fuerza que tiene para el actor, para este actor social que dirige, que planifica, la solución del problema. Es un problema que si lo soluciona permite acumular mucha fuerza o poca fuerza. Este tercer criterio es muy importante para el momento estratégico, porque en términos de planificación general, así como en la planificación tradicional, el economista está obsesionado por la administración eficiente de los recursos económicos, el dirigente tiene la obligación de preocuparse por la administración eficiente del poder que tiene. No puede simplemente consumirlo aplicándolo sin cálculo sobre la solución de cualquier tipo de problema, porque hay problemas que son costosos de solucionar en términos políticos y pueden redituar en términos de acumulación de fuerza muy poco. O sea, pueden ser problemas desacumuladores de fuerza. En cambio, hay ciertos problemas que al solucionarse y en tiempos determinados son acumuladores de fuerza. De manera que existe el concepto de eficacia política y existe el concepto de administración eficaz de los recursos de poder. Y esos criterios necesariamente tienen que entrar en la definición del concepto de valor de un problema. En vez de dividir el plan en sectores, ¿qué hacemos nosotros para ir descendiendo y creando nudos de responsabilidad muy concreta y para que el plan sea un instrumento de organización para la acción? Agregamos un tercer tipo de módulos. Habíamos hablado de 2. Módulos explicativos, que son problemas. Módulos de acción, que son proyectos de acción, operaciones, acciones, etc. Toda una cadena recursiva de modelos de acción. Pero hay un tercer tipo de módulos, que es el que permite dividir responsabilidades, que es el que nosotros, a falta de un nombre que a alguien se le ocurra más elegante, estamos llamando módulos OP, o sea, una forma de agrupar operaciones y problemas, que vamos a tratar de que coincida con un ámbito institucional determinado. Por ejemplo, un módulo OP en este caso podría ser un conjunto de problemas que están acá con estas 2 operaciones. Es una submatriz de la matriz operaciones-problemas. Esa submatriz queda bajo responsabilidad bien definida de alguien en términos de la estructura organizativa que debe ejecutar el plan. Esa submatriz puede intersectarse, y eso lo vamos a ver inmediatamente más adelante cuando analicemos los requisitos que debe tener una estructura modular del plan. Esa submatriz puede intersectarse con otra matriz. Por ejemplo, podríamos definir, si esta es la matriz 1, esta que está acá, pudiera haber otra matriz que hiciera esto. Y entonces esta segunda matriz, que es otro submódulo OP, tiene problemas comunes y nudos críticos comunes con la anterior. Pero en esta estructura metodológica, toda intersección en estas matrices OP tiene que ser una intersección bien definida, es decir, tiene que intersectarse en una forma que delimite claramente los campos en términos de algún módulo recursivo del sistema. O el problema se puede dividir en subproblemas, o las operaciones tienen que poder subdividirse en acciones, de manera que queden claramente delimitadas las aguas.
Y además todavía nos queda un segundo recurso, que es establecer mecanismos de coordinación para las intersecciones. Entonces, la forma de plantear la asignación de responsabilidades y de desagregar el plan en la estructura metodológica de la planificación situacional es trabajar con estos módulos OP, que en el fondo son subplanes. El plan de salud, por ejemplo, en este caso sería una submatriz problemas-operaciones. Supongamos que ustedes definen unos 4, 5, 6 problemas de salud, habrá un número determinado de operaciones que los enfrentan. Y eso queda bajo responsabilidad institucional del ministro de Salud. ¿Eso agota todas las interrelaciones con el problema de salud? No, porque habrá otros problemas que tienen relación indirecta con el problema de salud y otras operaciones que pueden afectar la salud, y eso exige la coordinación general del plan. Pero pueden ser operaciones y problemas que están bajo otra responsabilidad concreta, y eso exige mecanismos de coordinación. Lógicamente vamos a tratar de que esta submatriz coincida con el espacio institucional en la forma en que en cada país está definido el sector salud. Pero entonces, honestamente estamos diciendo, sector salud coincide con la estructura institucional. No estamos tratando de inventar un concepto de sector salud. Lo estamos haciendo coincidir exactamente con los límites del sistema institucional de la salud. Bueno. Y estos módulos, que son operaciones, se pueden seguir subdividiendo en acciones y subacciones. ¿Cuál es la lógica de la desagregación ahora? Es la siguiente. Ahora que prisionero de todos estos cables. Partimos, cuando digo partimos, no es necesariamente, y en el caso del séptimo plan de la Nación en Venezuela, no partimos justamente de aquí. Pero desde el punto de vista pedagógico podemos asumir que partimos de aquí. Hay razones prácticas a veces para no partir de aquí, porque hacer este análisis macro global que explica la generación del archivo de problemas del plan es una cosa que consume tiempo y mientras tanto tiene paralizada todas las otras estructuras. Y si nosotros estamos trabajando en una estructura descentralizada de planificación, en el caso del séptimo plan de la Nación, nosotros preferimos abordar el problema primero aquí y en paralelo ir tratando de construir esto. Y hubo un momento en que convergieron ambos procesos y se le buscó la racionalidad global, pero hubo unos preciosos 4 o 5 meses que se ganaron en términos de cientos de equipos descentralizados que estuvieron analizando problemas, lo cual creó muchísimas críticas de aquella gente que no tenía la visión concreta de cómo iba a ser este proceso. Más de alguno dijo, esa forma de plan situacional lo que es un shopping list, dijo. Como estas listas que hacen las dueñas de casa cuando van, shopping list es una lista de compra cuando uno va al supermercado. Entonces en este caso la lista de compra era este problema, este otro, y nadie le veía ninguna relación a un problema con otro, ¿no? Entonces ese fue un poco el bautizo que sufrió esto cuando la gente no tuvo la visión de verlo a dónde iba a llegar, ¿no? Pero el que esto sea transitoriamente un shopping list tiene una enorme economía de tiempo y hace que el plan se vaya apoyando desde el principio en la base. Y además no hay donde mucho perderse. Si hay problemas que son importantes en un espacio determinado, es muy difícil que lleguemos a la conclusión de que no sean importantes una vez que hagamos la síntesis global. Simplemente al hacer la síntesis global hay un criterio de revalidación y sobre todo de poder estudiar y expresar y explicitar los condicionamientos de unos problemas con otros. Y después la síntesis global nos va a dar las primeras aproximaciones de análisis sobre el siguiente problema. ¿Nos conviene disolver un problema de un espacio menor en un espacio mayor? Eso no lo podemos hacer si tenemos simplemente el análisis problema por problema, ¿cierto? Pero si tenemos el análisis del conjunto de los problemas del plan como un macro problema, sí podemos ir sentando criterios políticos, técnicos, organizativos sobre la conveniencia y posibilidad de disolver hacia arriba en un espacio jerárquico superior o disolver hacia abajo meramente paliando en un espacio menor determinados problemas. Pero eso no nos obliga necesariamente a comenzar por la lógica de construcción teórica del esquema. La lógica práctica de construcción del plan puede ser distinta que la lógica teórica de construcción del método, ¿no?
Entonces, cuando digo primero, no digo que necesariamente debemos empezar por este macro problema. Aún más, creo yo, en términos de experiencia práctica, de las pocas experiencias que hemos hecho con esto, que si uno no ha comenzado por aquí, y este desarrollo del análisis de problemas y de discusión sobre qué son problemas y qué no lo son, muy difícilmente este equipo puede superar la etapa de irresolución y confusión que produce el tratar de hacer esta gran síntesis. En cambio, avanzado en cierta forma esta etapa de análisis por problemas y de selección parcial de problemas, es más fácil hacer en cierto momento este análisis de síntesis global. Bueno, pero supongamos en estos momentos que estamos siguiendo el criterio lógico de construcción del método. Entonces, en lógica primero deberíamos tener este análisis del macro problema global. Los nudos críticos de este macro problema global nos definen los proyectos de acción, que van a tener este carácter comunicacional del plan, ¿no? Pero a su vez, los nudos críticos del macro problema son los problemas del plan. Cada nudo crítico, en su desagregación, es un problema hacia abajo. O sea, aquí tenemos un método bastante preciso con el cual decir, bueno, estos son los problemas del plan. ¿Por qué? Porque son nudos críticos del macro problema global. Y si queremos cambiar el archivo de problemas, entrar algunos y sacar otros, quiere decir que hay alguna falla en nuestro análisis del macro problema global y tenemos que poder justificarlo. O sea, no podemos entrar y sacar arbitrariamente problemas del archivo de problemas del plan. Entonces aquí hay una lógica de conformación. Macro problemas global, nudos críticos del macro problema, proyectos de acción. Estos nudos críticos determinan los problemas del plan. Al analizar cada problema surgen los nudos críticos de cada problema, ¿no es cierto? Aquí surgen las operaciones, entonces, para atacar estos problemas, pero estas operaciones son las desagregaciones de los proyectos de acción. Cada nudo crítico de los problemas es un subproblema. Si no es un subproblema evidente, que los hay a veces, en la experiencia que hicimos en Bahía, se vio con toda claridad esto, ¿no? Había algunos casos en que el nudo crítico era un subproblema obvio, que no necesitaba un flujograma situacional para ser explicado. Y inmediatamente alguien decía, no, eso requiere tal tipo de acción. Pero había otros casos donde era muy confuso incluso el planteamiento del subproblema, y donde hubo que someter cada subproblema a un análisis equivalente al del problema. Y entonces eso da origen al análisis situacional del subproblema con sus nudos críticos. Esos nudos críticos van a dar origen a las acciones y así siguiendo hasta llegar a una desagregación de los subproblemas y desagregaciones consecuentes de las acciones, ¿no? Esa es la lógica de la estructura modular del plan. Bien, tenemos entonces la siguiente lógica práctica y en el fondo simple. Problemas, operaciones para enfrentar los problemas. Las dos categorías son integradoras de totalidades. Las dos categorías cortan la realidad o dividen la realidad en forma distinta que los departamentos de las universidades o los sectores del plan tradicional. Porque un problema tiene dimensión política, dimensión económica, dimensión organizativa y todas las dimensiones que sean relevantes en la explicación y enfrentamiento del problema. Y una operación es también una categoría unificadora. Porque una operación, ¿qué es lo que es? Es una relación, como allí dice, recursos, producto, resultados. Pero los recursos no solo son recursos económicos, es todo tipo de recursos que requiere el producto. Pueden ser recursos de poder, pueden ser recursos económicos, y los recursos económicos pueden ser recursos presupuestarios, recursos no presupuestarios, puede ser trabajo voluntario, etcétera. O pueden ser recursos organizativos, pueden ser conocimientos, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay toda una gama. De hecho, cuando un problema es semiestructurado o inestructurado, quiere decir que ese problema para nosotros tiene un déficit enorme de conocimientos. Hay un recurso escaso determinante, que es conocimientos. Podemos tener los recursos económicos para enfrentar el SIDA, podemos tener las capacidades organizativas y podemos tener el poder político, pero no sabemos cómo enfrentarlo, por ejemplo. Ahí hay el recurso más escaso,
es conocimiento. Entonces, cada operación es esta relación, recursos, producto, resultados. Pero como la operación no se autolimita a un tipo de recursos, los recursos económicos, es también una categoría integradora de lo político con lo económico y con lo organizativo. La relación recursos-producto es lo que nos da la eficiencia. Yo voy a dar otra definición que no es contradictoria, es otra forma de expresar prácticamente lo mismo que decía Mario Testa la otra vez, ¿no? En este caso, la relación recursos-producto es eficiencia. ¿Cuántos recursos aplico para obtener un determinado producto? Esa relación recursos-producto lo que me está indicando es eficiencia con que hago algo. Pero yo puedo hacer algo ineficaz con eficiencia, ¿no es cierto? Yo puedo repartir y producir raciones alimenticias en forma muy racionalizada, con bajo costo, pero esa operación en sí puede ser ineficaz porque el BDP del problema nutricional, desnutrición infantil, se sigue deteriorando, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué depende aquí en este esquema la relación de eficacia? En términos de que el producto, que son raciones alimenticias, impactan en términos de resultados en forma todavía negativa sobre el BDP del problema desnutrición infantil, ¿no? Todo el plan en la estructura metodológica de la planificación situacional son operaciones o desagregaciones de operaciones que enfrentan problemas o desagregaciones de problemas. Y en la planificación situacional no entra ninguna otra cosa que o no sean problemas o desagregaciones de problemas u operaciones o desagregaciones de operaciones. El hecho de que esto sea tan tajante y estrecho tiene un montón de ventajas. Primero que todo, obliga a la precisión u obliga a la honestidad de decir, yo puedo precisar los recursos, puedo precisar el producto, pero no puedo precisar los resultados porque es un problema inestructurado. Una investigación sobre tal cosa, por ejemplo. Entonces yo realmente en términos de impacto sobre resultados no lo puedo precisar. Entonces en vez de inventar cosas o esconderlas, estoy obligado a explicitar y a precisar de distinta forma la relación recursos, productos, resultados, según se trate de problemas bien estructurados, problemas semiestructurados o problemas inestructurados. De manera que ahí hay una ventaja de precisión. Tomen ustedes cualquier plan de cualquier ámbito, de estos que se produce en América Latina, y vean ustedes qué grado de precisión hay en su explicación y en su diseño normativo. Y ustedes se van a encontrar con que un plan de esto contiene a veces meros criterios, a veces contiene autorrecomendaciones. Yo mismo me recomiendo hacer tal cosa y lo pongo en el plan. A veces contiene políticas, a veces contiene programas, a veces contiene proyectos de inversión. Pero ¿cuál es la relación entre todas estas categorías? ¿Y todas esas categorías agotan el universo explicativo y el universo de acción del plan? No. Quiere decir que por falta de rigor, el plan usa imprecisiones y ambigüedades en lo que explicita, y no es posible verificar si todo el universo de la explicación y todo el universo de la acción está agotado con operaciones. En cambio, en la planificación situacional yo puedo verificar claramente las lagunas que quedan, porque o son lagunas explicativas, es decir, hay problemas que he omitido, o subproblemas que no he tratado, o hay lagunas en el plano de la acción, en el sentido de que no he definido operaciones para ciertos problemas. Esa es la ventaja de trabajar homogéneamente y en un mismo plano, y agotar en ese plano el universo de acción y el universo de explicación del plan. En el libro Estrategia y Plan, que fue el primero que yo escribí, pongo un ejemplo de cómo es la planificación tradicional desde este punto de vista, donde las taxonomías que usa la planificación tradicional, todas están en distintos planos, porque el plano de las políticas está en distinto plano que el plano de los programas, y de los programas está en distinto plano que el de las inversiones, y por de pronto las tres cosas anteriores están en un corte lógico distinto que las autorrecomendaciones y que los criterios. Entonces pongo allí y digo, esto es como la cita que hace Borges de esta enciclopedia china, donde él hace una taxonomía de los animales,
cuya gracia consiste exactamente en que cada enumeración implica una forma de clasificación que no tiene correspondencia con ninguna otra. No sé si ustedes se acuerdan de esa clasificación. Cuando él dice los animales se clasifican en mamíferos, primero. Segundo, los que están en el zoológico. Tercero, el que está en la esquina allá retorciéndose como un loco. 4, el que me acaba de romper el jarrón. 5, el perro de mi casa. Bueno, ¿cómo yo sé si está agotado el universo de los animales? Bueno, ese es exactamente el problema de la planificación tradicional, ¿no? ¿Cómo yo sé si está agotado el universo explicativo y el universo de la acción en un plan tradicional si es un libro que tiene esa heterogeneidad de cortes, ¿no? Esa es la razón fundamental por la cual en la planificación tradicional, situacional, se es extremadamente rígido en cuanto a esta idea. Es una estructura modular, íntegramente. Todos son o problemas o son operaciones. Y esa rigidez metodológica en este aspecto no ha demostrado ser ninguna rigidez práctica. Jamás hemos tenido ninguna dificultad en términos de la explicación o en términos del diseño para colocar todo lo que es relevante dentro de esa estructura, con la enorme ventaja después, para citar solo algunas por ahora, que las vamos a ver con mucho mejor precisión en el momento táctico operacional, de que el dolor de cabeza que han tenido hasta ahora los planificadores con los presupuestadores, de que no hay forma de traducir el plan tradicional con el presupuesto, hacer las correlaciones. En este caso, el problema queda automáticamente resuelto, porque la articulación del plan con el presupuesto es meramente una matriz de relación de los módulos del plan, que son operaciones, suboperaciones, acciones, con los módulos de división del presupuesto, que son programas, subprogramas, actividades, etc. El problema, claro, es algo más complejo de lo que yo estoy planteando ahora, porque no es el momento de discutirlo, pero esa es exactamente la vía de solución, y esa vía de solución no existiría si la estructura del plan no fuera modular, ¿no? Pero para trabajar con un plan modular es necesario operar bajo ciertos requisitos, que son los que voy a enumerar. No sé cuánto tiempo llevo para... ¿Ya? Bueno. Nosotros hemos señalado 5 requisitos esenciales para que la estructura modular de un plan sea operante. Primero, el requisito de recursividad, que indica que el universo de producción debe dividirse en módulos y los módulos en submódulos hasta llegar a la unidad mínima necesaria para la precisión de la estructura de producción. Como estas muñecas rusas, ¿no? La muñeca tiene dentro una muñeca y la muñeca se divide en submuñecas. Hay un esquema de subdivisión lógica que tiene que respetarse. Ese es el primer criterio. Ok, está bem. Fica bem. Eu vou falar mais devagar em português. Para trabalhar com a estrutura modular do plan, é indispensável cumplir certos requisitos. Nós hemos fijado 5 requisitos. 5. O primer requisito es el siguiente. Recursividad. ¿Qué significa recursividad? Significa que o universo do plan debe dividirse en módulos, los módulos en submódulos, los submódulos en submódulos, hasta agotar la necesidad práctica da desagregação. ¿Está certo? Segundo requisito. Plenitud. Podemos llamar plenitud o totalidad a este requisito. Es todo el universo do plan tiene que ser dividido. No puede quedar ningún espacio ambiguo o vacío. En consecuencia, la aplicación del principio de recursividad tiene que agotar el universo do plan. ¿Está claro? Tercer requisito. Intersección bien definida.
se dois módulos se intersectam na prática do plan, que é muito comum, a intersecção de dois módulos deve ser necessariamente um submódulo. ¿Está claro? O sea, a intersecção ambigua está proibida. Sempre a intersecção entre dois módulos tem que ser algum módulo, reconhecido na taxonomia do plan. Quarto requisito: responsabilidade institucional bem definida. Responsabilidade organizativa ou institucional bem definida. Isto quer dizer que sempre, em algum nível de recursividade dos módulos, tem que haver um responsável da análise do módulo, de desenho da operação, de execução da operação. Não pode haver um módulo sem responsável. Esse princípio é básico para cumprir com outro requisito da planificação, do planejamento situacional. Qual é que o planejamento deve ser, ao mesmo tempo, um instrumento de organização para a ação. Está bem em português?